Buenas noches a todos. En esta ocasión vengo a realizar la exposición sobre algoritmos de clasificación basados en inteligencia artificial. Bueno, entonces, inicialmente vamos a comenzar con el algoritmo KNN. Este algoritmo es llamado el algoritmo de K vecinos más cercanos, o también conocido como KNN. Es un clasificador de aprendizaje supervisado no paramétrico. Debemos de entender que hay aprendizaje supervisado y no supervisado. En el aprendizaje supervisado nosotros le entregamos unos datos al modelo del algoritmo para que se entrene y posteriormente me dé una predicción. En este caso específico, al tener un algoritmo de aprendizaje supervisado, pues tenemos que entregarle esos datos a este algoritmo. Este algoritmo utiliza la proximidad para hacer clasificaciones o predicciones sobre la agrupación de un punto de datos individual. Si bien se puede usar para problemas de regresión, ¿a qué se refiere problemas de regresión? Clasificación de imágenes y cosas de ese tipo. O clasificación, generalmente se usa como un algoritmo de clasificación, partiendo de la suposición de que se pueden encontrar puntos similares cerca uno del otro. ¿A qué se refiere esto? Pues vamos acá desprendiéndonos. Primero, es supervisado. Como ya lo dijimos previamente, esto brevemente quiere decir que tenemos etiquetado nuestro conjunto de datos de entrenamiento con la clase de resultado esperado, dada una fila de datos. Basado en instancia. Esto quiere decir que nuestro algoritmo no aprende explícitamente un modelo, como por ejemplo en regresión logística o árboles de decisión. En cambio, memoriza las instancias de entrenamiento que son usadas como base de conocimiento para la fase de predicción. Las formas más populares de medir la cercanía entre puntos son la distancia euclidiana, que es la más usada, y la cosine similarity, la cual mide los ángulos de los vectores. Bueno, ¿cómo funciona este KNN? Pues primero calcula la distancia entre el ítem a clasificar y el resto de ítems del dataset de entrenamiento. Después selecciona los K elementos más cercanos con menor distancia según la función que se use y realiza la votación de mayoría entre los K puntos. Los de una clase etiqueta que dominen decidirán su clasificación final. Bueno, acá podemos ver este ejemplo o este tema o la forma en que se entrenó este algoritmo. Entonces, como podemos ver, acá es antes de entrenar el algoritmo. Entonces estamos teniendo acá un elemento que se está quedando por fuera. Después de entrenar el algoritmo con los datos necesarios, pues él está tomando en cuenta ese dato. Entonces, como podemos ver, él está realizando esta agrupación. Como se dijo previamente, se puede usar en problemas de regresión. O sea, podemos hacer clasificaciones de imágenes o podemos tener ciertos datos los cuales podemos clasificar en función de este algoritmo. ¿Sí? Al ser un algoritmo que es de supervisado, entonces nos permite una flexibilidad, puesto que nosotros podemos determinar qué datos o cómo queremos que se clasifiquen esos datos. Por ejemplo, queremos, digámoslo así, predecir si una persona va a tener diabetes. Entonces este algoritmo se aplica muy bien porque podemos darle los parámetros necesarios para que me indique si esa persona puede llegar a tener diabetes a futuro o no. Bueno, ahora vamos a hablar del algoritmo C45. ¿Qué es el algoritmo C45? Es un algoritmo usado para generar un árbol de decisión. Entonces, un árbol de decisión, hagamos de cuenta si tuviésemos un if y un else, y vamos desprendiendo de ese árbol de decisión los datos resultantes o las predicciones. Obviamente, siempre y cuando se cumplan esas decisiones. Entonces, ¿cómo trabaja este árbol de decisión? Pues trabaja con atributos discretos y continuos. Los atributos continuos se evalúan considerando un umbral y dividiendo el conjunto de ejemplos en dos subconjuntos. Al primero pertenecen los ejemplos con valor del atributo menor o igual que el umbral, y al segundo los ejemplos con valor mayor. Trabaja con valores perdidos en los atributos. A tal fin, los ejemplos con valores perdidos en algún atributo no se usan en el cálculo de la entropía o de la ganancia. Trabaja con atributos con costes diferentes y poda los árboles después de su creación. Entonces, acá vamos a poder ver
prácticamente cómo funcionaría. Digamos que tenemos o que necesitamos un árbol de decisión para determinar el pronóstico. Entonces, como podemos ver aquí, se indica, quiero el pronóstico del tiempo. Entonces, ok, si es soleado, ya. Entonces la humedad debe ser normal. ¿Sí? Si es lluvioso, pues el viento debe ser débil. ¿Ya? Entonces, de acuerdo a estos parámetros o a este árbol de decisión que se acaba de definir en este momento, vamos a tener unos datos los cuales estamos viendo en ese momento. Entonces, estos datos me indican cuál es el pronóstico, la temperatura, la humedad y el viento. Parámetros que ya vimos en el árbol de decisión anterior. Entonces me indica si los valores que estamos ingresando aquí son adecuados o no. Entonces, como podemos ver aquí, el algoritmo me está definiendo si estos parámetros son adecuados o no son adecuados de acuerdo a nuestro árbol de decisión. Ahora vamos a hablar de K-means. ¿Qué es K-means? Es un algoritmo de clasificación no supervisado. Muy importante esto, puesto que al no ser supervisado no tenemos que darle un modelo para que aprenda de él, sino que él ya tiene un algoritmo que lo hace por sí solo. Entonces, ¿cómo lo hace? Pues agrupa los objetos en K-grupos basándose en sus características. El agrupamiento se realiza minimizando la suma de distancias entre cada objeto, y el centroide de su grupo o clúster se suele usar la distancia cuadrática. ¿Cómo lo hace? Pues se inicializa, una vez escogido el número de grupos o K, se establecen los K centroides en el espacio de los datos, por ejemplo escogiéndolos aleatoriamente. Esto es muy importante, puesto que nosotros debemos de definir cuántos grupos son los que debemos de usar. ¿Eso qué quiere decir? Que nosotros le definimos al algoritmo cuántos grupos necesitamos que se realicen de acuerdo a los datos que tenemos. Como segundo punto, pues tenemos una asignación de objetos a los centroides. Cada objeto pues de los datos es asignado a su centroide más cercano, y por último se realiza una actualización de centroides, la cual pues lo que hace es actualizar la posición del centroide de cada grupo, tomando como nuevo centroide la posición del promedio de los objetos pertenecientes a dicho grupo. Y pues se repite los pasos 2 y 3, que son los que estamos viendo aquí, los pasos 2 y 3, hasta que los centroides no se mueven, o se mueven por debajo de una distancia umbral de cada paso. Esta distancia nosotros la podemos definir. El algoritmo K-means resuelve un problema de optimización, siendo la función optimizar minimizar la suma de las distancias cuadráticas de cada objeto al centroide de su clúster. Listo. Entonces aquí estamos haciendo clustering. Entonces, como podemos ver aquí, miren, tenemos este clúster. Y como puedes ver aquí en la mitad tenemos este punto. Entonces, ¿qué es lo que hace el algoritmo? Nosotros le indicamos al algoritmo que queremos 3 grupos. Él pone el centroide y define las personas, o mejor dicho, los datos que están cerca a él. Como podemos ver acá, acá y acá. Como podemos ver, miren que acá tenemos datos que están relativamente cercanos el uno al otro, aún así lo define como parte de él. ¿Sí? Esto ya se define de acuerdo a los parámetros que le indiquemos a K-means. ¿Bajo qué ejemplos o qué ejemplos se pueden dar? Pues yo tengo un ejemplo muy práctico, puesto que yo usé este algoritmo en un caso real, y fue en la clasificación de rutas. ¿Sí? ¿Cómo así? Digamos que esto es un plano y yo tengo varias personas que están ubicadas en diferentes puntos, y yo quiero que un recorrido o haya una parada acá que recoja a todas las personas que están en este sector, y después otras personas que están en este sector y otras personas que están en este sector, etc. La parte compleja es definir los grupos, pero de ahí el algoritmo trabaja muy bien en la clasificación. Bueno, y ahora vamos a hablar de Single Linkage Clustering. Es uno de varios métodos de agrupación jerárquica. Se basa en agrupar cúmulos de forma ascendente o un aglomerado aglomerativo, en cada paso combinando dos cúmulos que contienen el par más cercano de elementos que aún no pertenecen al mismo cúmulo uno que el otro. Bueno, ¿cómo funciona? Pues esto tiene unos tipos de vinculación. Como podemos ver aquí tenemos digámoslo así, una vinculación simple, que es de 1 a 1, una vinculación completa del más lejano al más lejano, una vinculación de acuerdo a un promedio, que se vinculan todos contra todos, y un centroide
que es parecido al Kamians que acabamos de ver. Se determina un punto céntrico y ese se vincula contra el otro punto céntrico. Bueno, entonces aquí tenemos el ejemplo. Es muy simple. Se define una matriz y esa matriz pues se va, digámoslo así, se va haciendo más pequeña o se va simplificando de acuerdo al valor menor. Y una vez simplificado pues obtenemos siempre un único valor. Ese valor lo vamos a ver aquí. Pues aquí tenemos el ideograma y como podemos ver aquí al final tenemos un único valor principal que va a englobar a todos los elementos del conjunto. Ya, entonces, ¿esto para qué nos sirve? Pues para realizar agrupaciones mucho más densas, mucho más complejas, ¿sí? Y no solamente eso, sino que como podemos ver, cada elemento pues tiene un propio grupo. Podemos, digámoslo así, agrupar galaxias, o sea, tenemos diferentes niveles de agrupamiento, ¿sí? ¿Cómo podríamos usar esto? Pues por ejemplo haciendo un programa, como se dije previamente, para usarlo en astronomía, pues para hacer como los de galaxias, cosas de ese tipo, donde tenemos pequeños grupos y se van haciendo los grupos cada vez más grandes, más grandes, más grandes hasta crecer. Bueno, entonces eso sería todo en cuanto a los algoritmos. Muchas gracias y hasta luego.